Es un placer para estos servidores estar reunidos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Pastor, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, pastor. ¿Cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios. ¿De qué vamos a hablar esta semana entonces? Pues la lección 2, Lección 2. la zarza ardiente. De eso trata la lección de esta semana. La zarza ardiente es el punto de partida para el llamado de Moisés. No sé cómo fue para ti el llamado de Dios al ministerio. Fue interesante, muy especial. ¿Querías o no querías ser pastor inicialmente? Al principio me dio miedo. Bueno, yo estuve igual. Yo no solo miedo, sino que en varias etapas de mi camino no quería ser pastor. Eso no daba dinero. Había mala fama para los pastores. Bueno, siempre da miedo el ministerio. Siempre. Pero una cosa sí es cierta. Cuando miro hacia atrás, definitivamente el llamado de Dios cambia nuestras vidas. Sí, completamente. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Eso pasó. Me gustaría compartir el versículo de memoria. Éxodo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlo de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Es interesante entonces que el llamado pastor no se trata de ti. El llamado se trata de que cuando Dios busca a una persona para llamarla al ministerio, para darle una misión, no le está pidiendo que le hable de él, porque si me pide que le hable de mí va a encontrar defectos, errores, indignidades. Es Dios hablándole al ser humano acerca de los planes que tiene. Y yo creo que eso es lo que cambia la vida, que el Dios Todopoderoso busque a un hombre insignificante, a una mujer desconocida, para decirle: mira, tengo unos planes y los quiero compartir contigo. Así es, pastor. Y desde ese momento, cuando Dios te llama, la experiencia será tuya, definitivamente. Porque ahora muchos de nosotros podemos escuchar y podemos oír las experiencias ajenas, ¿no? Las experiencias de otras personas que han tenido con el Dios personal, el Todopoderoso, pero el Dios personal. ¿Cómo lo viste tú en la lección, en la vida de Moisés? Bueno, cuando Dios habla, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento, dice el autor de la lección, que él entendió la razón por la que Dios le estaba ahora conversando con él. Él entendió que el pueblo a quien Dios le había prometido una tierra fértil, una tierra buena, era el Dios que le estaba llamando a Moisés personalmente. Entonces yo entiendo que Moisés conocía toda esta historia de los abuelos, de sus padres, pero no era su historia, era una historia ajena. Y en ese momento del llamado, entonces comienza a convertirse en una historia personal, una historia de Moisés. Bueno, de hecho, pastor, en lo que platicábamos en el pasillo antes de sentarnos aquí, habían pasado 40 años en Madián. Moisés había tenido 2 hijos ya que estaban grandecitos. Había escrito la historia de Job y había escrito la historia de la creación, el libro de Génesis. Y a partir del llamado, ya Moisés deja de contar la historia de otros para empezar a escribir la historia de Moisés. Así es. En ese sentido, el llamado de Dios cambia nuestras vidas, porque empiezas a escribir tu propia historia entonces con Jesús. Así es. Y las lecciones ajenas son un testimonio, ¿no? Es una enseñanza rica, espiritual, muy especial. Pero cuando se trata de tu propio llamado, entonces la enseñanza se convierte en un desafío. Una invitación que yo tendría para los hermanos que nos escuchan, la persona que nos está escuchando, es que debemos aceptar el llamado de Dios con miedo, con las preguntas que querramos hacerle a Dios, pero aceptarlo porque es un privilegio,
es empezar a escribir la historia, dejar de contar historias ajenas para empezar a escribir nuestra propia historia con Dios. Así es. Pastor, una pregunta. ¿Qué representa el hecho de que Dios se le haya presentado a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Pero primeramente le dice el Dios de tus padres, de tus padres de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, representa el Dios de la promesa. El Dios de la promesa. El Dios de la historia de su propia familia, de su propio pueblo, ¿no? La promesa de guiarlos, llevarlos a una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel, ¿no? Y esa era una promesa para Moisés y para toda su gente. Eso es lo que representa, creo. O sea que una promesa. podríamos decir que cuando Dios nos llama, viene a hablar de promesas. Promesas que uno siente que ya ha pasado tanto tiempo, 400 años de que se la hicieron a mis antepasados y todavía el Señor no ha venido y seguimos diciendo Maranata. Pero el Señor se presenta y dice, bueno, llegó la hora, Moisés, yo soy el Dios que prometió y vine para cumplirlo. O sea que Dios, cuando Dios nos llama a la misión, nos llama para cumplir promesas. Claro, y es interesante, pastor, que podamos aplicar esta historia a nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Dios de la Biblia, podemos entender, creo yo, en resumen, dos promesas importantes que el Señor nos hace. Número uno, que el Señor en esta vida tiene el poder para moldear nuestro carácter y mejorar personalmente en este mundo y en esta vida. Y número dos, Él promete la vida eterna, promete la salvación y eso lo necesitamos saber, porque por gracia somos transformados y por gracia somos salvados. Amén. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Y ¿sabes qué me llama la atención también? Que cuando Moisés es llamado por Dios, ya Moisés está como que no cree mucho, porque tú sabes, eran 40 años desterrado, y no desterrado por cualquier cosa, por matar a una persona. Moisés piensa que ya él no aplica, que no califica para el llamado de Dios. Y es tan lindo el llamado que Dios le hace a Moisés, porque me dice a mí que aquellos momentos cuando nosotros pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros, que tus errores del pasado le hacen imposible a Dios usarte, es quizá el momento más cercano a Dios y más cercano a empezar a hacer la obra de Dios. Porque es el momento cuando todos los méritos le corresponden a Dios. Así es, pastor. Bueno, pues Dios al llamarnos nos promete la salvación y también promete compañía, promete relación y promete educación y poder para vivir una mejor versión en esta tierra, una mejor versión personal en esta tierra. Recuerda las excusas de Moisés, ¿no? ¿Cuáles fueron esas excusas que tenemos? La primera, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué has visto en mí? ¿Sabes que me llamó poderosamente la atención algo? Porque Moisés dijo eso. Y de pronto me separo un poquito de varios autores. Porque en Éxodo 3:12, en Génesis 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para ir a sacarlos de allá? O sea, yo no aplico para eso. Y presentarme ante el rey, ¿no? Pero era que Moisés no había entendido algo. Si tú buscas en tu Biblia Hechos capítulo 7, versículo 23, compártenos esa lectura. Para que notes lo que llevó a Moisés a equivocarse 40 años atrás. Aunque Moisés tenía claro que Dios lo había escogido para la misión, que él era un elegido del Señor para la obra especial, Moisés no entendía cómo debía hacerse esa obra. Se preparó como militar, como estadista. Él aspiraba a ser el faraón. Si yo llego a tener el poder, entonces con el poder en la mano, yo puedo hacer la obra de Dios.
Y es lo que la mayoría de los seres humanos, y sobre todo nosotros que estamos en el ministerio, Ujú. creemos, si yo llegara a ser el presidente, si yo llegara a hacer esto, yo cambiaría esto. Y resulta que no necesitamos poder para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Ujú. ¿Qué dice? Dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Síguelo Y al leyendo. ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Ahí está, ahí está. Oye, Ujú. Moisés dice que él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios le iba a dar salvación por mano suya, o sea, por la mano de Moisés. Ujú. El pueblo no lo había entendido así, Moisés no lo había entendido así y Dios no lo tenía planeado así. Porque 40 años después, Dios se le presenta allí en la zarza, en el capítulo 3, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y le dijo Jehová, bien he visto yo, Jehová. Yo he visto. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído yo su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido yo sus angustias y he descendido yo para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos yo a aquella tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Y entonces Moisés dice, ¿y quién soy yo para que vaya a sacarlo? Moisés no ha entendido a esas alturas todavía que todo el proceso de salvación de la nación Estaba en manos de Dios. estaba en manos de Dios. Y por eso tú vas a leer la respuesta que Dios le da cuando Moisés le dice, ¿y quién soy yo? Que él le responde en el versículo 12 de Éxodo 13. Yo soy, ¿no? Él le dijo, ve porque yo estaré contigo. O sea, tú no tienes que ser nadie. Tú solo tienes que estar al lado mío. Y es lo que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios. Tener en cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Dios. El no entender esto entonces es lo que lleva a Moisés a hacer las excusas. ¿Quién soy yo? La primera. La segunda, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué Moisés quiere entender esa parte de cuál es tu nombre? ¿Tienes algo que nos puedas...? Bueno, el nombre de Dios le permitía entender a Moisés quién era el responsable de toda esta misión, ¿no? Ahora, Dios, él quería conocer el nombre de Dios, no lo entendía bien, entendía en sus limitaciones personales quién era Dios, pero al decirle Dios, yo soy Jehová, le está hablando de un Dios personal, de un Dios que no está lejos, ¿no? Que está cerca de él, que le va a acompañar y que tiene en sus manos todo este trabajo, toda esta misión, ¿no? Ya, o sea que Dios no da lugar a las excusas. No da lugar a las excusas. Dios se quiere hacer conocer. ¿Cuál es tu nombre? Ellos no me creerán. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ajá. Ok. Así es, pastor. Dios le responde, yo soy el que soy, ¿no? Esa fue la respuesta de Dios a Moisés. Entonces, comenzaba su propia experiencia y su propia historia. La teoría deja de ser una enseñanza fundamental para nosotros, deja de ser solamente una ilustración para tus sermones y entonces se convierte en una lección de vida. Se convierte en una lección de vida. Esta gente conocía el nombre del Dios de los abuelos, pero no conocían al Dios de ellos. Ok. No lo conocían. No habían tenido ellos como generación un encuentro personal con Dios. Y yo entiendo, pastor, que saber es acumular cierta información, ¿no? Saber es a nivel intelectual, mental, cognitivo. Pero cuando tú hablas de conocer, incluye una relación, incluye un acercamiento personal. De hecho, esa palabra conocer la menciona la Biblia para la intimidad entre el esposo y la esposa. Conoció a Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Así es. Y entonces el nombre de Jehová
indica que es tu Dios. Un Yo Dios soy íntimo, tu Dios. un Dios íntimo. Yo soy tu Dios. Yo estoy cerca de ti. Yo soy el Dios de tus padres, pero soy tu Dios. O sea, Yo lo que estoy aquí contigo. entonces ahora entiendo cuando le dijo a Dios a Moisés, por mi nombre no me di a conocer ni siquiera a Abraham ni a ninguno de ellos, porque ellos lo conocieron como el Dios Todopoderoso. Pero le está diciendo, yo soy el Dios todo bondadoso también, misericordioso, el que está allí con ustedes en todo momento. Yo estoy contigo. Ya. En ese sentido, las palabras del profeta Joel cuando dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque invocar el nombre del Señor para obtener salvación es tener la fe de creer que podemos acercarnos a Él tal cual somos, con la convicción de que no nos rechaza y que tiene poder para cambiar. Tienes confianza para acercarte, ¿no? Correcto, correcto. Así es. Pastor, lee en Éxodo 4, 18 al 31 hay una historia interesante. Éxodo 4. 4, 18, que es el momento en que el ángel del Señor trata de matar a Moisés. Bueno, pero antes de saltar a eso, hablar un poco acerca del ángel del Señor que se le presenta a Moisés. Es el mismo Jesús, ¿no? O sea, la Biblia cuando presenta a Jesús como el ángel de Jehová, es el mismo Jehová que se acerca a donde Moisés. Y es interesante algo que me llamó a mí la atención, que él dice, he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, cómo Dios, el Dios Todopoderoso, ve un grupo de esclavos allá y los llama a mi pueblo. Y me llama la atención lo de Hebreos 2:11, que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, cómo tú vas a mirar a un grupo de esclavos allí y decir, esa es la gente mía. O sea, yo pertenezco a esa cultura, yo pertenezco a esa raza. No sé si has encontrado tú y tal vez los que están aquí, en cada país, en cada nación hay una región que sobresale más que otras. Y hay otra región que la tienen como por debajo. Y a veces los adolescentes los llevan, por decir en Colombia, pueden llevar un chico de Guatemala, un chico de la costa o algo, y lo llevan a vivir a los 10 años a Medellín y él pues se siente que es paisa, porque Medellín es una de las zonas más prósperas. Y las sociedades menos desarrolladas se sienten como avergonzadas y quieren pertenecer a otras culturas. Pero Dios no. Dios, el Dios todopoderoso que está allá, dice, yo pertenezco a ese combo que está allá. Esa es mi raza. Dice la Biblia que la fortaleza de Dios se manifiesta en la debilidad de la gente, ¿no? Ya. Correcto. La perfección de Dios se puede manifestar en la imperfección de la humanidad. Yo no sé los que están escuchándome, ¿qué significa para ti que Dios te mire conociéndote y Dios diga, he visto a mi pueblo, he visto a mi muchacho, he visto a mi hermano, he visto a mi raza, mi sangre, como decimos acá, o a los mexicanos dirías el carnal. He visto el carnal allí y Dios se identifica contigo, a pesar de lo que eres. ¿Qué representa para ti? Puedes escribirlo abajo en los comentarios. Pastor, entonces la historia. Me interesa, me llama la atención las excusas de Moisés. Ajá. ¿Qué te llama la atención de eso? Bueno, él presentó 4 excusas. Y presentó, ¿qué has visto tú en mí? ¿Quién soy yo para que tú me llames, ¿no? Me invites. Ahora, ¿quién eres tú? ¿No? Ya. Y si yo voy con ellos y les digo que tú me hablaste y si no me creen, ¿qué les voy a contestar? Y la otra, yo soy tartamudo, no soy elocuente. ¿Por qué me mandas a mí si yo no puedo? Yo soy incapaz de hablar con el rey de Egipto, ¿no? Ya. Entonces, para cada excusa, Dios tiene una respuesta. Y Dios tiene una solución. Dios tiene siempre una solución. Ahora, cuando te justificas tanto, es porque no quieres. Que a la larga no eran razones, eran excusas para no hacerlo. Así es, para no ir, justificaciones, ¿no? Ya. Tienes miedo, no te atreves y no te animas. Pero tratándose de Dios y sus invitaciones, no hay mucho que pensar. Ya. Porque todo está en las manos de Dios. Dios es el que te pide
Dios tiene los recursos para ayudarte, para salir adelante, para cumplir con la misión y con el compromiso. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no quiero, yo no. Y en las manos de Dios está el logro de los objetivos. Podríamos citar las palabras de Ellen White, que no me acuerdo ahora dónde están. También podrían compartirnos ustedes, ponernos la cita allí debajo de los comentarios, donde ella dice, parafraseando, que Dios no siempre llama a los capacitados, sino que a los dispuestos. Capacita a los que llama. O sea, ¿quién soy yo? No te preocupes, yo te voy a enseñar. Mete la mano aquí, mete la mano acá, haz esto, haz aquello. Tú no tienes cómo hacer la obra de Dios, pero yo te voy a equipar. Si tienes la cita, puedes compartirnos, la que sería de mucho valor para nosotros. Es que, pastor, Dios siempre provee, ¿no? Ya. Dios te invita y Él es el responsable de tu vida. Amén. Él es el responsable del cumplimiento de la misión que te está encargando. Dios siempre provee y Dios siempre obra en favor de su siervo y de su pueblo. Sabes que me hace recordar las palabras cuando yo estaba jovencito trabajando en las minas, trabajando para reunir dinero. Y ya llevaba 2 años trabajando y no lograba reunir el dinero suficiente para irme a estudiar porque no podía escaparme al llamado que Dios me había hecho. Y fue un amigo que era pastor del distrito en ese entonces, el pastor Gonzalo Cardona. Y llegó a donde yo estaba en la mina y me dijo, Walterín, él me decía cariñosamente, Walterín, ¿qué haces allí? Le digo, pues trabajando, pastor. ¿Y para qué? Pues dinerito para estudiar. Y se quedó ahí parado como llegó el pastor con corbatica. Bueno, sin corbata, pero camisa blanquita y bien vestidito, no se quiere ensuciar. Segunda vez me pregunta, y yo sucio de tierra allí. Walterín, ¿qué haces? ¿Trabajando, pastor? No podía parar porque me pagaban para trabajar. La tercera vez que me preguntó, ¿qué haces allí? Le digo, pastor, no es que estoy trabajando. Y me dice, ¿y para qué? Pues ya sabes para qué. Ya me estaba incomodando la tercera vez. Y él me dijo unas palabras que él ni se acordará porque no creo que el pastor sea profeta. Pero Dios lo usó como profeta. El pastor me dijo, ¿sabes cuál es el problema tuyo, Walter? ¿Por qué llevas años allí? Porque tú crees que Dios te llamó a reunir dinero para que vayas a pagar tu estudio. Si Dios te llamó, tu única responsabilidad es responder al llamado. ¿Cómo vas a salir adelante? Ese es un problema del que te llamó. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, lo que tú dices, Dios provee para nuestro llamado. Podemos entonces responder sin ningún temor. Ahora, pastor, en la historia, para ir cerrando Déjame decirte algo, que tal vez la excusa más grande que nosotros podemos tener para no aceptar la invitación de Dios sea, yo voy a fallar. Yo voy a fallar. Yo no voy a cumplir con todo lo que Dios me está pidiendo. Que en resumen era lo que Moisés temía, ¿no? Así es. ¿Y qué tienes tú que decir frente a ese temor? Yo voy a fallar, yo puedo fallarle a Dios, no quiero fallar en la misión. Y Moisés estaba fallando en un pequeño detalle. Y es donde viene este pasaje que muchos de nosotros tal vez no entendemos, cómo es que Dios quería matar a Moisés, ¿no? Interesante. Sí, pero entonces Moisés estaba fallando en ese detalle. Pero sabes una cosa, en aquellos que no responden al llamado por miedo a fallar, están cometiendo la falla más grande, que es no responder cuando Dios llama. Así es. Vamos a leer un momentico esta historia de que en Éxodo 4, 18 al 31, el ángel del Señor quería matar a Moisés. ¿Por qué lo quería matar, pastor? Porque no había circuncidado al pequeño, ¿no? Al menor de sus hijos. Así es. Así es. Sí, dice que entonces Moisés tomó a su mujer y se fue. Y en el camino. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro y quiso matarlo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, amigo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Cuando dice que lo echó a sus pies, cuando tú vas indagas profundamente en el texto, fue que tocó los pies de Moisés con la sangre. Lo que hizo fue un acto de purificación allí. Porque
Ella era consciente. Mira que el que estaba sin circuncidar era el último hijo, el primero no. Ujú, ujú. Así es. Y Dios estaba... Mira, pastor, yo creo y siempre he asegurado que cuando tú predicas o hablas solamente de ordenanzas y mandamientos, el evangelio está incompleto. Ujú. Porque el evangelio completo es presentando también la gracia de Dios. Ya. Y la sangre en este pasaje es la representación, ¿no?, de la sangre de Cristo. Que purifica. Y ese es el evangelio. Ahora, yo anoté unos comentarios allí en la lección que me impactaron bastante. Ujú. El primero es que la esposa de Moisés, ¿de dónde sale la idea de que ella va corriendo y corta el prepucio del muchacho? Moisés no la mandó, Mm. lo que quiere decir que ella conocía Ella la sabía. ordenanza. Bueno, era hija de un sacerdote, ¿no? Y es que el primer hijo había sido circuncidado. Cuando vamos a Ellen White, ella dice que es que la mujer creía en Jehová y todo, pero le parecía que no era necesario tanta crueldad. Y en el primer hijo Moisés logra circuncidarlo, pero en el segundo Séfora no se lo permite y Moisés, para pasar la fiesta en paz, Ujú. no lo circuncidó. Mm. Entonces ahí hay algo importante. Lo primero es la importancia de la esposa en la vida del líder cristiano, del líder espiritual. Que Dios no solo hoy día hay un dicho que dice, lo importante es el corazón. Ujú. Pero si Dios ordenó las formas, hay que respetar las formas. Hay que respetarlo. Porque Dios pidió la circuncisión, ¿no? Pero si creemos en Jehová, si todo está bien, ¿por qué tienes que circuncidarme al muchacho, algo tan cruel? Y Dios lo iba a matar. Mm. Porque ¿cómo podía Moisés tener influencia en la vida del pueblo si él mismo en su familia no vivía la religión conforme al mandato del Señor? Ahora, pastor, hay algo bien interesante y creo que el autor lo dice ahí, él dice una frase: nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Correcto. Y yo entiendo por la historia, entiendo que nosotros podemos equivocarnos, podemos quedarnos cortos, ¿no?, en la norma, en la altura de esa norma. Eso es humano. Pero esto no debe ser una justificación permanente. Y sí debe ser un motivo para que nosotros nos pongamos de rodillas delante de Dios. Amén. Rindamos nuestra vida delante de Él, ¿no? Hay una cita de Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 231, vale la pena leerla. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Y escucha lo que dice aquí. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Tremenda esto, porque la circuncisión era la señal que Dios mandó a ponerle, que le daba derecho a pertenecer al pueblo de Dios. Pensaba aquí, los hijos nuestros no son nuestros, son de Dios. Y Dios nos encomienda a nosotros la labor de darle a nuestros muchachos, de crear para ellos, como debió hacerlo Moisés, las condiciones que le garanticen el derecho a recibir la bendición del pacto de Jesucristo. Cuando nosotros como líderes no cumplimos en crear esas condiciones, estamos fallando al Señor. Y nos volvemos enemigos de Dios en ese caso. Y pienso que el inicio para crear esas condiciones es una vida permanente, ¿no? De enseñanza, de conversación con nuestros hijos, de la palabra de Dios, orar con ellos, traerlos a la iglesia, amarlos, acompañarlos. Permitirle, mira, hay padres que dicen, al club no me van porque eso no. A ese paseo, pastor, si yo puedo ir, ellos van.
y nunca van los papás. Bueno, y a veces castigan a los niños con no dejarlos venir al club. Yeah. Eso no puede ser un castigo. Y cuando el niño crece, pues no aprendió a amar las actividades sanas de la iglesia y está esperando vivir su propia vida y se va. Y como no aprendió a vivir una vida social dentro de la iglesia, se va a vivirla afuera. Así es, Ahora, pastor. hay otros que se dedican a criticar las actividades de la iglesia con los muchachos, que esto, que aquello, pero sus hijos se van de la iglesia justo por no crearles un ambiente espiritual. Así es. En el área social también. Ahora, hay algo, pastor, que me llama la atención aquí. Yo me he equivocado. A veces yo hago reflexiones y digo, bueno, hay gente que me dice, pastor, la has hecho bien, pero en el interno de mi corazón yo sé que he fallado en cosas. Pero ¿sabe qué es lo lindo aquí? El Señor se le presenta a Moisés para matarlo. Moisés corrige y el ángel de Jehová lo perdona inmediatamente. O sea, que si tú has fallado en el deber de tu vida religiosa, espiritual y en crear un ambiente bueno de familia, no tienes que condenarte, solo tienes que hacer una cosa, arrepiéntete, que Dios es amplio en perdonar. Así es. Pastor, muchas gracias. A ti, amigo, por la invitación. Es un placer siempre poder dialogar contigo acerca de la Biblia. Gracias, a ustedes, amigos, Dios les bendiga, compartan con otros, suscríbase, dele like y active la campana.